Buenos días a todos. Vamos a empezar. Vamos a terminar el ejercicio que teníamos en la clase pasada, en donde empezamos a hacer intervalos de confianza. Hoy vamos a seguir hablando de los intervalos de confianza. Vamos a conocer otros intervalos de confianza y, bueno, tal vez nos alcance el tiempo de aprender a hacer también estimaciones de diferencias de medias. Entonces también vamos a volver a utilizar antes de eso nuestras calculadoras porque vamos a conocer una nueva distribución que será la distribución T de Student para cuando tengamos muestras chiquitas. Entonces vamos a volver a nuestro Excel. Ahí está. Aquí nos quedamos la vez pasada y nos quedamos haciendo un intervalo de confianza del 99% para nuestras estimaciones y lo hicimos para la media, pero no lo habíamos hecho para la proporción. Entonces, vamos a ver que esta fórmula, que hoy es un poco más larga, lo que pasa es que esta es la fórmula esencial que nosotros vamos a utilizar porque en general nosotros vamos a tener un estimador, un valor de una distribución que nos relaciona a la probabilidad con la confiabilidad, que va a ser Z en este caso, y un error estándar. Entonces, así es como lo tenemos que ir pensando. Los errores estándar van a ir cambiando, los estimadores van a ir cambiando, incluso las distribuciones pueden ir cambiando. Entonces, lo que tenemos que tener es un poquito de, como de pensar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a replicar esto, pero hoy en términos de esta proporción, ¿no? Dijimos que en esa encuesta de 120 personas habíamos entrevistado, bueno, 120 hogares habíamos entrevistado y habíamos tenido estos resultados, ¿no? El 45% de los hogares entrevistados es pobre, por lo tanto, nosotros tenemos nuestro valor de P gorrito y tenemos nuestra N. Y a partir de P gorrito y de Q gorrito podemos encontrar, y de N podemos encontrar nuestro error estándar. Lo que hoy vamos a cambiar es que ya no va a ser el 1.96, sino que vamos a cambiarlo por el 2.58, que hace referencia justamente al 99%. Entonces, vamos a copiar esto, porque por suerte esto está fácil de copiar. Nos lo vamos a mandar para acá. Y ahorita, en lugar de ser calcule la estimación con margen de errores, calcule el intervalo al 99%. Voy a hacer la letra un poquito más grande, o no sé si puedo hacer, ahí está. Ahí está. Y estamos acá. Entonces, lo que hoy tenemos es que vamos a tener que cambiar nuestro Z, ¿no? Nosotros ya habíamos hecho en la clase pasada, a partir de esta calculadora, cuánto correspondía al 99% de confiabilidad. Entonces, nosotros podemos hacer, si ustedes ven, repitiendo para que esto quede mucho más claro. Podemos poner dos cosas en esta calculadora o podemos poner el área de confiabilidad, que es exactamente el intervalo de confianza, y yo le voy a dar un between y eso me da los valores de Z. Si ustedes ven, tiene el menos y el más, que justamente tiene cuando nosotros le vamos a restar un valor a nuestra estimación o se lo vamos a sumar para crear nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Eso nos da 2.57, ¿no? Si nosotros también hiciéramos, podemos poner por otro lado, no el nivel de confianza, sino el alfa, que dijimos que por el momento habíamos definido como el error que podíamos cometer, esos intervalos de confianza que no cachan nuestro parámetro si hiciéramos los intervalos de confianza asociados a todas las muestras posibles. Entonces, vamos a poner nuestro 0, 1 acá, y en lugar de ponerle between, le vamos a poner outside, ¿no? Y entonces, ahí de nuevo tenemos ese mismo valor de 2.57. ¿Cómo también podemos volver a llegar a este 2.57? Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el below y decir, bueno,
alfa medios, ¿no? Por eso es que ustedes en los libros de texto encontrarán esto como alfa medios, porque antes las calculadoras solo podíamos tener las frecuencias, las probabilidades acumuladas. Entonces yo puedo encontrar la frecuencia acumulada de 0.05, ¿no? Porque es el alfa medios que yo divido en cada una de las colitas. Entonces yo puedo encontrar un alfa medios de una colita o también de la otra colita, ¿no? Entonces, estos tres procesos son exactamente iguales. Uno, oponer el color, digamos, el total de la confiabilidad y ponerle between, ponerle el total de nuestro alfa y ponerle outside, o ir poniendo cada una de las colitas con above y below, ¿no? Que above es hacia arriba, below es hacia abajo, between es entre esos valores y outside lo que resta, ¿no? Dice, Adriana nos pregunta si ya vimos cómo se calcula alfa medios o bueno, solo alfa. Dijimos que este era el valor que nosotros estábamos dispuestos a equivocarnos, que proviene del mismo nivel de confianza, en el caso que no nos digan, o que si no íbamos a asumir un valor de 0.05 si no nos decía nada el ejercicio, porque ese es el valor establecido por la comunidad científica, ¿no? Entonces, y alfa medios, pues es realmente solo como es un valor que ya viene predeterminado, es un valor dado, ¿no? Eso exactamente como nos dice Mariana, es lo que quedaría del valor de Z, pues es lo que nos brinda el valor de Z. Entonces, si ustedes, voy a poner de nuevo mi presentación. ¿Qué están viendo ustedes? Solo el Excel, ¿verdad? La calculadora. Ajá, vale. Yo, bien, porque estoy moviéndome. Aquí. Entonces, si ustedes se acuerdan, teníamos nosotros esto de acá, ¿no? Que el intervalo de confianza lo podíamos escribir, por ejemplo, ese intervalo de confianza del 95%, un intervalo de confianza del 95%, yo lo puedo escribir como 100 lo que significa entonces, si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, significa que ese 95% viene de 100 por 1 menos 0,5%, ¿no? Entonces, esto significaría que alfa es igual a 0.05, ¿no? Entonces, un intervalo de... el alfa es justamente ese complemento que le hace falta a nuestro nivel de confianza para que nosotros hagamos la estimación. Entonces, ese es un valor que ya viene dado, no tanto que nosotros vamos a calcularlo per se, ¿no? Entonces, Mariana nos decía que si era 100 menos z era igual a alfa. No, porque z, acuérdense que son los valores que yo veo en términos de desviaciones estándar cuando en una distribución yo asumo o hago la transformación que la media vale 0 y que la desviación estándar vale 1. Entonces los valores de z pues pueden ir desde 0 hasta más infinito y desde menos infinito hasta 0, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. Claro, lo normal es que estén más o menos a
3, 4 desviaciones estándar, ¿no? Acuérdense que pues ahí se va a concentrar y los valores mucho más grandes pues sí van a estar en las colitas y van a ser más raros, ¿no? Entonces, y dijimos pues que esto sería alfa, ¿no? Luego, cuando veamos prueba de hipótesis, alfa va a ser fundamental, ¿no? Y le vamos a dar ligeramente otra interpretación, ligeramente, sigue teniendo el mismo como contenido, pero nos va a ser mucho más útil, ¿no? Ahorita nosotros lo estamos viendo más como ese complemento con respecto a la probabilidad que le hace falta a nuestro nivel de confianza, ¿no? Entonces, si yo tengo un nivel de confianza del 95%, entonces mi alfa es del 5%, ¿no? Entonces, eso significa que mi alfa, y lo vamos a escribir sin porcentaje, es 0.05, ¿no? Si yo tengo entonces, ese alfa es el que yo divido entre las colitas, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar un valor asociado a las colitas, pues si estoy sobre todo, por ejemplo, con la calculadora de Excel o con el R, que después vamos a entrar en la próxima semana, vamos a hacer una practiquita con R y empezar a hacer un poquito de inferencia y con la distribución T, vamos a ver que va a ser más fácil poner estos valores, ¿no? Entonces, ese es alfa, ¿no? Este es nuestro amigo alfa. Entonces, aquí, digamos, nosotros vamos a seguir manteniendo lo mismo, no más que nuestro z tiene que estar en términos de ese, si ustedes ven aquí está z alfa medio, porque sería el z de, por ejemplo, 2.56, ¿no? Vale. Yo espero que para el próximo semestre ya sepa cómo quitarle lo de las comas a los decimales en el Google Sheets, porque creo que solo que mete más ruido del que deberías. Entonces, acá, de nuevo, en el intervalo de confianza, lo que yo sí tengo que hacer, digamos, cuando yo escribo en el margen de error, yo le pongo más o menos un valor, pero cuando yo estoy haciendo intervalos de confianza, lo más útil, digamos, no es incorrecto dejarlo así, pero pues solemos calcular nuestro límite inferior y nuestro límite superior, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, el error estándar sería este valor y yo digo, bueno, voy a hacer mi estimador menos este valor. No, por este. Y mi límite superior sería mi estimador más este valor, ¿no? Acuérdense que cómo calcula el error estándar, lo seguimos calculando como esta raíz, este pedacito que está acá, de P por Q, de la raíz de P por Q entre N, ¿no? El error estándar no cambió, ¿sí? El error estándar no cambia, ¿sí? Incluso el error estándar no cambiaría en muchas ocasiones. El error estándar solo va a cambiar si cambian nuestras medidas de variabilidad o si cambia el tamaño de la muestra. Si nosotros simplemente estamos pidiendo otro nivel de confianza, el error estándar no va a cambiar, porque el nivel de confianza solo está asociado a Z. Ahí está. Entonces, lo que nosotros vemos es que con esto nosotros, me parece súper alto, pero bueno, es que la N no es tan grande. Y entonces vamos a escribir cómo se interpretaría esto. Entonces, acuérdense, cuando yo estoy con intervalos de confianza, lo mejor es empezar como con tanto nivel de confianza, entonces yo voy a decir con un 99% de confianza, la proporción de hogares pobres mexicanos estaría entre 0.33 y
56. ¿Sí? Porque yo lo que estoy haciendo inferencias es sobre la población total, ¿sí? Entonces yo tengo que volver a la población. Entonces, esa sería mi interpretación. Así, la proporción de hogares pobres mexicanos estaría entre 0.33 y 0.56. O si ustedes quieren y quieren escribirlo en términos de porcentaje, pueden hacerlo también. El porcentaje estaría entre el 33.3% y 56. 56.7%. Ahí está. ¿Se borró todo? Nunca, nunca, cuando ustedes calculen el error estándar para una proporción, pongan la P gorrito y el Q gorrito en términos de porcentaje. Eso es un error común que ustedes dicen, ay, que los porcentajes pues son lo mismo, pero cuando meten acá sobre la raíz, como estas operaciones no son lineales, es probable que no les salga de manera correcta, ¿no? Entonces siempre el P gorrito y el Q gorrito me le quitan el porcentaje porque si no le va a dar equivocado el error estándar, ¿sí? Bueno, voy a lanzar una encuesta y voy a preguntar si quedó claro cómo hacemos intervalos de confianza para estimar una proporción. Bien, me faltan por ahí 4 votitos, 3 votos. Entonces, si ustedes se fijan, esto sigue siendo lo más importante. Nosotros vamos a tener un intervalo de confianza y entonces vamos a tener un estimador que proviene siempre de nuestros datos, de nuestra muestra. En el caso de la media va a ser X barra, en el caso de P va a ser P gorrito, y luego vamos a tener un valor de Z y lo vamos a multiplicar por su error estándar. Nosotros sabemos que el error estándar para las proporciones se calcula de esta manera, raíz de P gorrito por Q gorrito entre N. Y en el caso de las poblaciones que son numéricas, que no son proporciones, sino que son valores continuos, nosotros vamos a saber que el error estándar es la desviación estándar entre la raíz de n, ¿no? Bien. Entonces, aquí, bueno, ya hicimos un ejemplo, entonces no lo voy a hacer este ejemplo. Una advertencia que vamos a tener es que ese margen de error es un margen de error aleatorio, ¿no? Que es un margen de error que proviene de que nosotros tomamos una muestra de todas las muestras posibles y entonces no estamos obteniendo el valor directo del parámetro. El margen de error, eso que sumamos y restamos, no va a no va a quitarnos las dificultades prácticas que podemos tener en una encuesta. Y esas cosas son más difíciles de controlar. Por ejemplo, la falta de cobertura, que sea que alguien no nos responde, o sea, si nosotros tenemos este tipo de problemas, esto no se soluciona con este margen de error. Tendríamos que hacer algunas modificaciones
para hacerlo. Entonces, este margen de error que nosotros estamos calculando cubre solamente los errores provenientes de que estamos realizando un muestreo aleatorio y no un censo. Entonces, eso que sumamos y restamos solo proviene de eso, ¿no? Ya todo lo demás que no sea aleatorio, como problemas de campo, sesgos por cómo preguntamos, todas esas cosas no vienen cubiertas ahí, ¿no? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, que esto es solamente cubre los errores de muestreo aleatorio. Bien, vamos a hablar de los intervalos de confianza unilaterales. Son un poco más raros, pero debido a que R los muestra en algunas estimaciones que hacemos sobre la prueba de hipótesis, antes pues era como un tema que era un poco más opcional, hoy sí lo estoy dejando porque R los muestra muy claramente y entonces no me gusta presentar un output de un paquete estadístico sin que veamos todos los elementos de ese output. Entonces, ustedes tienen que aprender a leer todos los resultados de los paquetes estadísticos. Entonces, sí vamos a hablar de los límites de confianza unilaterales. Son un poco más raros, pero ¿cuál es el asunto? Es que nosotros, cuando hacemos un límite de confianza unilateral, solo vamos a tener un límite, ya sea inferior o superior. Cuando yo estoy hablando de un límite inferior, es que yo, por ejemplo, voy a decir el valor mínimo de mi estimación va a estar en ese valor, ¿no? Con tanto nivel de confianza. Si yo tengo un límite superior, lo que yo tengo es un valor máximo, un valor tope. Ya lo vamos a ver. No, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero básicamente nosotros lo que tenemos es esto, ¿no? Que hoy esa alfa solo está en una colita, no la vamos a dividir entre 2 y solo vamos a tener un límite. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, con tanto nivel de confianza, yo sé que el valor máximo, a lo más que va a llegar en la población es este, ¿no? Con tanto nivel de confianza, yo puedo decir que el parámetro no pasa de este valor o que el parámetro al menos tiene este valor. Digamos, no son tan utilizados los límites de confianza unilaterales, pero como les digo, sí pueden ser útiles cuando nosotros tenemos ciertos valores límites o ciertos valores normativos donde podemos decir, bueno, es que el problema sería que pasáramos de tal valor, ¿no? Bueno, pensemos ahorita, por ejemplo, con los semáforos y todo esto, podríamos decir cuáles son las chances de que no superemos tal semáforo, porque hay límites claros que nos definen cosas que a veces son solo de un lado, ¿no? Entonces, si bien los intervalos de confianza son por su naturaleza bilaterales, esto quiere decir que tenemos dos límites, un límite inferior y un límite superior, nosotros también podemos construir límites de confianza unilaterales. Y entonces ahorita nos vamos a ir a nuestro ejemplo y vamos a ver cómo sería un límite de confianza unilateral. Bueno, primero me traigo esta amiga. Ahí está. Entonces, uy, ¿qué onda? ¿Por qué no me deja pasar? Hoy tengo que insertar todas estas. Bien. Qué loco. Entonces vamos a hacer los límites de confianza unilaterales. Seguimos con este ejemplo, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta ir construyendo sobre el mismo ejemplo porque entonces a ustedes les queda más grabado en su memoria, ¿no? Entonces, digamos que hay un subsidio, ¿no? Que se le puede aplicar a esta población, ¿no? Digamos, la OCDE le da, estoy inventando esto, no es cierto, no, la OCDE le da un
un subsidio especial a los países cuyos entonces, supongamos que la OCDE tiene este programa, ¿no? Un programa donde nos dice que los hogares no deben superar los 7,000 pesos. Entonces, calcule un intervalo de confianza del 99% para el límite superior de los ingresos en México, ¿sí? Porque así podemos comparar ese valor máximo, ese valor tope que nosotros tenemos para ver si México podría aplicar este subsidio o no. Entonces, lo que vamos a hacer de nuevo es llevarnos esto y vamos a calcular entonces solamente el límite superior. Lo que vamos a hacer además es que hoy Z ya no va a ser Z de alfa medios, sino que tiene que estar en un lugar específico de la distribución, ¿no? Para que esto yo esté calculando el valor tope, yo necesito que esto sea below, ¿no? Entonces voy a escribir el 99 acá. Y si ustedes ven, me da otro valor, no me da 2,57 porque hoy el alfa, todo el punto 1 está en un solo lado de la colita. Y entonces yo estoy diciendo, yo voy a tener aquí un valor, el máximo superior, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy a decir, con un 99% de confianza, los valores del parámetro van a ser menores que ese valor, ¿sí? Y yo me puedo equivocar en un 1% de los que sí van a ser superiores. Entonces, este valor es, ¿cuánto dijimos? 2,32, ¿no? Y entonces yo voy a calcular mi error estándar, ese no cambia, ese no cambió, cambió mi Z, y entonces yo tengo que el límite superior va a ser igual a 6,000 más 317, ¿no? Entonces, probablemente, entonces yo cómo explicaría esto, cómo voy a interpretar esto. Con un 99% de confianza, los ingresos de los hogares son menores a 6,317 pesos. Por lo tanto, México podría pedir el subsidio a la OCDE, ¿no? Ahí está. No existe ese subsidio, me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, no vayan a andar diciendo, sí, la OCDE subsidia a los países. Solo estoy diciendo como tratar de mostrarles como un ejemplo donde sí nos importaría calcular más un límite que que el intervalo bilateral, ¿no?
Por acá el problema puede ser de que cuando ustedes oyen superior piensan que es mayor que, ¿no? Entonces, pero el límite superior es el límite que yo tengo, el tope máximo, ¿no? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Por ahí tengo un no. Sí, ¿sí, Antonio? Lo que no acabo de comprender, ¿qué son los estimadores? O sea, de que la fórmula es estimador menos Z, bueno, Acuérdense, valor Z y alfa, es como lo que no entiendo, el estimador. acuérdense que dijimos que los estimadores son los que provienen de la muestra y los parámetros son los que vienen de la población. Y lo que estamos ahorita calculando son estimadores de la media poblacional o bien estimadores de la proporción poblacional, ¿no? Entonces, dijimos que X barra va a ser el estimador de mu y que P gorrito va a ser el estimador de P. ¿Qué dicen por acá? Adriana nos dice, alfa, no entendí, Adriana, tu pregunta. Pues sí, de que Z alfa, o sea, para sacarlo del el límite. Ah, sí, porque nosotros entonces acá, si quieren, lo podemos poner acá para que ustedes vean cómo sería. Lo voy a plantear acá. Yo no sé por qué. Súper loco esto. Es muy chiquitito. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el valor de alfa. Es más, voy a ver si puedo insertar acá. ¿Será con comentario? No. Quiero insertar así como un, un dibujito, un gráfico. Voy a poner una imagencita. Solo para llevarme. Alfa está acá. ¿Sí? Y el 1 menos alfa es esto de acá, ¿no? Voy a poner este colorcito para que se vea igual. No. No, ni siquiera. No. Entonces, esta sería alfa y este sería 1 menos alfa. Si quieren, también pintemos estas cosas acá. Por ejemplo, que acá, aquí está alfa medios, dependiendo cómo ustedes lo metan en la calculadora, pero lo que ustedes tienen que tener claridad es cómo visualmente esto se ve de este lado. Si quieren, muevo este también para acá, para que vaya quedando así. Entonces, 1 menos alfa es igual a Z alfa. No. O sea, 1 menos alfa es la probabilidad. Acuérdense que esta es la distribución inversa. Yo le doy valores de probabilidad y me da valores de Z. ¿Sí? Las probabilidades son áreas debajo de la curva de la distribución normal. Entonces,
Es el valor asociado, es el valor de Z asociado a ese nivel de probabilidad. En cambio, en un intervalo bilateral, lo que yo tengo acá, este va a ser 1 menos alfa, y al otro le voy a poner alfa medios. ¿Sí? En un bilateral lo que yo tengo es que las colitas, ese alfa se distribuye entre las colitas, y entonces yo tengo por ejemplo, el 95% central de los datos. Acá yo tengo que la colita solo está de un lado y por tanto el intervalo de confianza está de una sola cola, por eso se llaman unilaterales. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una duda? Vamos a hacer también un intervalo unilateral con respecto a la proporción, para que lo hagamos también del otro lado y lo hagamos con las proporciones. ¿Ya? ¿Ya se impregnó esta imagen en su cabeza donde está el alfa y el 1 menos alfa en nuestra distribución? Acuérdense que estamos usando la distribución inversa porque nosotros necesitamos esos valores de Z para incluirlos en nuestra estimación. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo y hoy vamos a decir, bueno, pensemos que el gobierno de México hizo un compromiso de no volver a los niveles antiguos de pobreza, ¿no? Por lo tanto, dijo que podemos calcular un intervalo de confianza al 90, vamos a cambiarle el valor, al 98% del límite inferior para ver el valor mínimo de pobreza estimado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que la colita va a estar del otro lado, ¿sí? Entonces, me voy a traer de nuevo los datos de nuestra proporción de pobres. El error estándar no cambia. El error estándar sigue siendo la raíz cuadrada de P por Q entre N, ¿no? Eso sigue siendo lo mismo. Nuestra proporción sigue siendo la misma, pero hoy vamos a calcular el límite inferior. Es decir, que cuando yo
interprete esto, es decir, que con un 99% de confianza, la pobreza está en al menos tal valor, ¿no? Y entonces esto nos diría que si ese es el valor mínimo calculado, pues decir, mire, usted me prometió que, que íbamos a tener niveles menores al 40%. Y entonces yo digo, no, bueno, pero es que mire, con el 99% de confianza, la pobreza es más de este valor, ¿no? 98% de confianza. Entonces nos vamos a ir aquí a la distribución normal y voy a poner mi nivel de confianza, pero hoy estoy buscando el mínimo, entonces voy a poner el above, ¿no? Es este valor de acá, ¿sí? Entonces, voy a copiar esto también, me lo voy a llevar para allá. Vamos a hacer más chiquito. Me voy a robar este. Y hoy el alfa está del otro lado. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir, bueno, el Z es 2.054. Pueden ustedes dejarle el signo si ustedes simplemente lo suman, ¿no? Entonces, el límite inferior va a ser igual a lo que le voy a sumar y restar va a ser la multiplicación de Z por ese error estándar. Y el límite inferior, por tanto, es este valor menos este de acá. Ahí está. Entonces, aquí yo puedo decir, con un 99% de confianza, con un 98% de confianza, la proporción de pobreza, la proporción de hogares pobres es de 0.35 o más, ¿no? Eso es lo que yo estoy diciendo con un límite unilateral, ¿no? Porque yo estoy diciendo, aquí yo tengo mi nivel de confianza, ¿no? Aquí están los valores en los que yo puedo confiar y estoy diciendo que está mi parámetro, ¿no? Entonces, con un 98% de confianza, yo puedo decir que está por encima de 0.35, ¿no? Entonces, pues mire, usted me prometió que íbamos a tener niveles de confianza de 0.20. Y pues no, sí, mire, yo con un 98% de confianza le puedo decir que es de 0.35. Así que usted me mintió, ¿no? Y aquí los estoy preparando un poquito para la lógica de las pruebas de hipótesis, pero ya más en términos de los intervalos de confianza. Voy a lanzar una encuesta antes de irnos a un pequeño receso para que ustedes lo chequen. Esto de los intervalos unilaterales no son tan comunes. Los intervalos bilaterales van a ser muchísimo más comunes, pero la siguiente sesión, cuando ya hagamos ejercicios en R, nos vamos a dar cuenta que van a venir también los intervalos unilaterales. Entonces, pues sí quisiera que no se quedaran. Lo importante es que cuando nosotros usemos el paquete estadístico, a lo mejor no tenemos, bueno, no hicimos todos los cálculos uno por uno, ¿no? Pues por algo estamos usando el paquete estadístico, queremos ahorrarnos tiempo, pero sí es muy importante que todo lo que nos regresa el paquete estadístico, nosotros sepamos qué es lo que nos está regresando, ¿no? Por ahí tengo a 5 dudosos. Ana, me dicen que si puedes repetir lo de la interpretación, cómo interpretar lo que te da. Acuérdense que cuando estamos trabajando con intervalos de confianza, dijimos que siempre íbamos a empezar con tanto nivel de confianza y luego la afirmación, ¿no? Cuando estamos en intervalos unilaterales, ustedes ven que la afirmación siempre es con tanto por ciento de confianza y decimos los valores entre los cuales estaría nuestro parámetro poblacional, ¿no?
Aquí tenemos que hacer referencia a la unidad de análisis y a cómo se está midiendo. En este caso era la proporción de hogares pobres, la podemos medir en proporciones o en porcentajes. Cuando tenemos intervalos unilaterales, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, contando un nivel de confianza y si estamos estimando el límite superior, nosotros sabemos que ese es el tope. Entonces yo estoy hablando de la confianza de que esté a ese valor o menos, ¿no? Y para el caso del límite de confianza inferior, entonces yo estoy diciendo, bueno, estoy hablando de un 98, pongo mi nivel de confianza y yo digo, el parámetro poblacional es de ese valor o más, ¿no? Porque puede superarlo, ¿no? Porque yo estoy calculando y ustedes lo ven aquí claramente en esta gráfica que yo calculé este valor y entonces toda la demás probabilidad está desde este valor hasta infinito, ¿no? Está más cerquita. El nivel de confianza siempre va a ser el grandote, la área grandota, y los alfas siempre van a ser áreas chiquitas, ¿sí? Nunca van a tener un alfa grandote, ¿no? Tengo algo más en los chats, a ver. La calculadora nos está dando valores de Z. Sí, porque acuérdense que esta calculadora es la calculadora inversa. Por aquí se las puso. Inversa. Acuérdense que tenemos dos tipos de distribuciones, ¿no? Bueno, tenemos la distribución normal estándar, que yo le doy valores de Z y me regresa probabilidades, ¿no? Y yo tengo la calculadora, la inversa, a la que yo alimento con probabilidades y me da valores de Z. ¿Sí? Y yo acá, para la fórmula, para utilizar esta fórmula, pues necesito un valor de Z, ¿no? Ahí está. ¿Alguna otra duda? Antes de irnos al recesito de 10 minutos para que quede. Porque lo interesante es que el paquete estadístico nos va a dar esto así de un solo, todo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a interpretarlo, sobre todo porque cuando ya lleguemos a prueba de hipótesis, va a ser bien importante que vayamos pensando en estas formas que tenemos bilateral y unilateral de un lado y unilateral del otro, ¿no? Listo. Bueno, voy a parar la grabación y le voy a poner la musiquita.